Gracias. Dios te bendiga. Bienvenidos los valientes, porque de verdad hoy fue como una vuelta al invierno, más que al otoño, al invierno, y están acá firmes, así que realmente los felicito y algunos de ustedes también sé que estuvieron en las charlas que se están haciendo con el grupo de Anacondia, equipando para la campaña, así que doble esfuerzo. Gracias por ser parte en esta tarde de esta reunión. Dios te bendiga. Bueno, vamos a estar abriendo la palabra de Dios. He traído en esta tarde una historia que ya la estuve compartiendo con las mujeres, parte de ella. Estuvimos entre todas pudiendo desmenuzar algo de esta palabra el jueves y el Señor puso en mi corazón de poder también compartirla con vos en esta tarde. Así que si me querés acompañar, vamos a San Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo del versículo 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Si ya lo tenés, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre que está en esta porción, gracias, es el joven rico, una historia muy conocida quizás, pero que quiero compartirla con vos en esta tarde, y a partir del versículo 17 dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quizás muchas veces has leído esta porción, o quizás es la primera vez, pero a veces al leerla se nos escapa, por lo menos a mí me pasaba eso, un poco el deseo ferviente que tenía este muchacho de tener una respuesta a su inquietud. Él tenía una inquietud y fue corriendo, podríamos decir casi desesperado, a preguntarle a Jesús y a decirle cuál era su inquietud. Este joven era de una familia rica, adinerada, lo sabemos por los otros pasajes, los paralelos, que nos cuentan un poco que era de una familia rica. En uno hasta se dice de las principales familias, otro nos dice un joven príncipe. Es decir, no era uno más del pueblo, era alguien que era reconocido por el pueblo. No era alguien que iba a pasar desapercibido, sin ninguna duda. Así que cuando él sabía que Jesús pasaba por ahí, a él no le importó. No le importó que lo reconocieran, no le importó su estatus, su posición social. Él fue corriendo, como decíamos hoy, casi desesperado para llevarle su inquietud a Jesús. Es más, se postró y le hizo la pregunta. Él sabía que ese maestro
llamado Jesús, que pasaba por ese lugar, posiblemente le pudiera dar la respuesta, porque algo había en él diferente a los otros maestros. Él no sabía qué, pero había algo diferente en él y en sus discípulos, en aquellos que estaban acompañando a este maestro, que lo seguían. Había algo diferente. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, se le hubiera preguntado a su propio maestro. Sin embargo, él tenía una inquietud, porque había una insatisfacción en su vida. Así que cuando él sabía que el Señor iba a pasar por ahí, dijo: esta insatisfacción, no puedo más con mi vida, no puedo más con ella. Tengo que saber qué puedo hacer. Porque él era un religioso. Él conocía las Escrituras. Así que él conocía cada una de las palabras de las Escrituras. Y aún así, poniendo por obra, tratando de obedecer, guardándolas, sin embargo, él tenía una insatisfacción dentro de él. Había algo, sabía que había algo más. Él decía: yo guardo los mandamientos, yo pongo por obra la palabra, pero hay algo más. Y él necesitaba saber cuál era ese secreto. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Ya sos un hijo de Dios? ¿Ya sos una hija de Dios? Y sin embargo, sabes que hay algo más. Estás insatisfecho. Quizás trabajas en la iglesia, haces cosas para el Señor, brindas un servicio, venís a los cultos, pero algo falta. Tengo que alcanzar algo más, esta insatisfacción. Así estaba este joven cuando fue a Jesús. Y cuando fue y le preguntó: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dijo. Y cuando aquí Jesús responde, quizás si uno lo lee apresuradamente, puede hasta pensar que Jesús lo hace a manera de reto. No me digas nuevo. Bueno, sin embargo no es así. Porque ¿quién más que Jesús se merecía ese título? Él tenía la divinidad en sí mismo. Él era Dios, era el Hijo de Dios, es. Así que no es que lo está retando por decirle bueno. En realidad lo que Jesús quiere hacer es ayudarlo a pensar. Porque este muchacho fue a él como un maestro. Y Jesús en realidad lo que le está diciendo es: bueno, vienes a mí como maestro. ¿Y por qué me decís bueno si solo me consideras un maestro? Si bueno se le dice a Dios, es el título para Dios. Si yo para vos soy un maestro más, ¿por qué me decís bueno? En realidad lo estaba ayudando a pensar, porque quería que descubriera por sí mismo que él era el Mesías. Él quería que no lo viera como un maestro simplemente. Él quería mostrarse a él como el Hijo de Dios. Y sin esperar la respuesta, Jesús sigue un poco el hilo de los pensamientos de este muchacho y la pregunta que él le hace. Entonces le dice: los mandamientos sabes. O sea, si querés heredar la vida eterna, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, fíjense que les nombra los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. En realidad no comienza por el principio, comienza de la mitad hacia el final de los mandamientos, nombrándole aquellos que tienen que ver con el prójimo.
Porque él sabía y conocía su corazón. Porque él sabía que este muchacho había hecho lo posible todo este tiempo de guardar los mandamientos, y estos le eran los más fáciles de llevar, porque con poder manejar su conducta, él podía estar bien con su prójimo. Y otra vez Jesús lo estaba haciendo pensar, porque iba por aquellos mandamientos que él sí podía manejar. No le nombró los que realmente a él le costaban, que eran su relación con Dios. Y el muchacho, sin entender todavía, le dice: pero yo todos esos desde mi juventud que los vengo guardando. Claro, habíamos dicho que era un muchacho religioso. Tenemos que entender el contexto de cómo era la educación para los judíos. Desde niños ellos, a partir de los 5 o 6 años aproximadamente hasta los 12, ellos iban a lo que era llamado la casa del libro. La casa del libro funcionaba en la sinagoga. Los niños, los papás los llevaban a la sinagoga y ahí aprendían a leer, los niños varones, leer, escribir, aprendían de aritmética, historia, geografía, todo basados en la palabra, todo basado en las escrituras. Recordemos que ellos tenían lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Ellos lo llaman y lo llamaban la Tanaj, el Antiguo Testamento completo. Pero el Antiguo Testamento consta de la Torá, que para nosotros es, se me fue el nombre, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero además constaba de los profetas y de los escritos. Todo eso, el Antiguo Testamento, para ellos eran las escrituras completas, la Tanaj, y sobre eso se basaban para estudiar. Con las escrituras estudiaban absolutamente todo y también aprendían a leer y a escribir. Pero ¿cómo hacían? ¿Cómo era la metodología? Estudiar por repetición y memorizando. Desde pequeñitos hasta los 12 años tenían ese hábito, todas las mañanas iban a la sinagoga, cumplían con esto, así que sabían las escrituras de memoria. Este joven conocía las escrituras de memoria. Después, a los 12 años, ellos participaban de una ceremonia que se llama todavía Bar Mitzvah, que es donde el niño empieza a tener las responsabilidades de un adulto. Entonces, ahí ya él comienza a poder hacer las oraciones y demás. Y luego de esa ceremonia opcional, podían seguir un nivel superior, que seguramente era el nivel que estaba siguiendo este joven. Se llamaba la casa de la interpretación, que ya no funcionaba en la sinagoga, sino que funcionaba en otro lugar. Y para esto, los jóvenes elegían un tutor, un maestro de la ley, que era, si los aceptaba, a quienes ellos seguían por años aprendiendo de él. Si recuerdan, en Hechos capítulo 22, Pablo habla de que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley en este nivel superior. Así que este muchacho estaba muy instruido. Él conocía de memoria, porque había memorizado las escrituras completas. Y cuando el Señor le dijo, cumple los mandamientos, él les dijo, ¿cuáles? Como si no los conociera. Y él no solamente sabía el decálogo, que son los 10 mandamientos, sino que sabía las 613 leyes, que en realidad esas son las leyes completas que están en el libro de Levítico.
Él lo sabía de memoria, pero él en realidad no le estaba preguntando cuáles de los mandamientos tengo que seguir. En realidad lo que le quería decir al Señor era: decime la clave. ¿Qué clave, qué secreto hay encerrado ahí para que yo pueda tener la vida eterna? Y el Señor por eso es que comenzó con los mandamientos que tenían que ver con el prójimo y que para Él eran los más sencillos de guardar. Quería que Él descubriera que en realidad lo que le estaba faltando era una correcta relación, pero el joven no entendió, seguía sin entender. Por eso, cuando el Señor le dice, y realmente esto me toca el corazón, cuando el Señor le dijo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Hasta ahí le había dado la oportunidad de que descubriera por él mismo que tenía que tener un corazón rendido a Dios, que no era lo que hacía, porque él estaba buscando qué hacer o qué dejar de hacer para tener la vida eterna. Jesús le podía haber dicho simplemente, no tenés que hacer nada, tenés que creer y reconocerme como hijo de Dios. Solamente la fe te va a salvar. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero Jesús no le respondió eso, porque quería que lo descubriera por él mismo. Dios muchas veces trata así con nosotros. Hay situaciones en nuestra vida y hay momentos en los que nos llenamos de actividades y de cosas. Hay momentos en los que tratamos por esfuerzo humano de llegar a Dios. Y no sirve, porque no es por obras. Es por gracia de Dios cuando tenemos fe en Jesucristo. Es cuando nuestro corazón está completamente rendido a Él. Es lo único necesario, no hay otro requisito. Y Dios nos habla cuando sentimos que tenemos esa insatisfacción y de que algo nos falta. Y Dios comienza a hablarnos, como le hablaba a este joven, para que lo descubramos por nosotros mismos. A veces queremos abrir la Biblia y encontrar esa palabra que nos diga exactamente lo que estamos buscando. Pero Dios no obra así. A veces sí, pero no generalmente. Dios te va hablando al corazón. Dios va trayendo palabras, a veces por la boca de un niño, a veces una palabra que rescatás del sermón, a veces algo que leíste en la Biblia y comienza a trabajar en tu corazón de diferentes maneras. Él lo hace tiernamente, dulcemente, porque quiere que entendamos, quiere que descubramos por nosotros mismos lo que nos falta. Cuando nuestro corazón ya no arde de pasión por Él, cuando no nos despertamos a la mañana agradeciéndole a Dios y diciendo un día más para servirte, para vivir. Gracias, Señor. ¿Qué tenés para mí hoy? Cuando ya nuestro corazón no late con el corazón de Él. Cuando fuimos perdiendo en el camino muchas de las cosas que antes nos causaban pasión.
Y Él comienza a hablarnos tiernamente. Y Él trata de que podamos descubrir que lo que quiere es nuestro corazón y no otra cosa. Y nosotros quizás tratamos de apagar eso con servicio, con trabajo, con actividad. Y el Señor te dice, yo te quiero a vos. Te quiero a vos. Sos mi amado, sos mi amada. Y yo quiero ser tu amado. Como dice Cantares, estoy golpeando a la puerta. Estoy esperando que te levantes para abrir la puerta, porque esa puerta se abre desde adentro, solamente. No esperes algo fantástico, una reunión de gloria, un profeta que venga y te diga que los hay y gloria a Dios por ellos. Pero no lo esperes, porque Dios te habla a vos, a tu corazón, en el susurro, tiernamente. Por eso cuando este muchacho no entendía, dice, Jesús mirándole, le amó. ¡Qué mirada! ¿Qué mirada habrá sido esa para que Marcos nos dijera esto? Lo debe haber calado hasta los huesos. Y uno dice, seguramente no se resistió. Porque Jesús dijo, tiernamente te hablé, traté que entendieras, pero ahora voy a tener que ir directo al punto. Entonces le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Jesús no estaba asentando un precedente o una doctrina de que de ahí en más todos aquellos que creyeran en Jesús tenían que vender sus bienes. Era para Él. Cuando Dios trata con vos y según tu necesidad. No debemos hacer una regla de algo que Dios trata con nosotros personalmente. Pero ahí Jesús puso el dedo en la llaga, como decimos comúnmente. Porque cuando Jesús le hablaba de los mandamientos que tenían que ver con el prójimo, era para ayudarlo a pensar: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer y gran mandamiento, que era el que este joven hasta ahí no había podido cumplir. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la palabra que se fue triste. No pudo resistirlo, porque el Dios que este muchacho tenía era la codicia, el amor a los bienes. Muchas veces Dios, después de hablarnos y hablarnos y hablarnos de diferentes maneras, tiene que ser más directo. Y cuando es directo, a veces no nos gusta, porque es justo ahí donde nos duele. Quizás el Dios que tenés o que tengo yo, quizás no es el dinero o las riquezas, o quizás sí. Quizás es el trabajo, una persona que pones antes que a Dios, o el deseo de realizarte en la vida, o aún el servicio que hacemos para Dios, nuestro lugar, nuestro estatus en la iglesia. ¿Qué es aquello que estorba para que nuestro corazón no esté rendido totalmente a Él?
¿Qué cosas hay ahí adentro de nuestro corazón, en las profundidades que solamente Él conoce, pero que quiere tratar con vos, quiere tratar conmigo? La insatisfacción que muchas veces tenemos, siendo hombres y mujeres que conocemos a Cristo, que trabajamos en la iglesia, que tenemos actividades. Esa insatisfacción viene desde otro lugar. ¿Qué pasaría si de repente dejáramos todo? Mira, te voy a contar algo. No hace mucho, revisando unos papeles, a mí me gusta mucho escribir, revisando unos papeles, encontré una pregunta que yo me había hecho en un escrito hace unos años, y que era algo así como, ¿qué pasaría? Una pregunta a mí misma, ¿qué pasaría si de repente no pudiera más servir al Señor como lo hago? No tuviera más actividad en la iglesia. ¿Qué pasaría? Una pregunta rara en ese momento, porque ni pensaba que tiempo después iba a venir una pandemia que me iba a encerrar en casa. Esto lo leí hace poquito. Le dije, claro, en ese momento yo no lo tenía en cuenta, que luego una cuarentena eterna, como sufrimos todos, iba a hacer que muchos de nosotros, salvo aquellos que repartían comida, que asistían a los necesitados y se esforzaban doblemente, sino todo el resto quedara recluido en casa y justamente dejara las actividades, los servicios, los ministerios, porque ya no se podían llevar a cabo. ¿Qué pasó con muchos de esos corazones? ¿Qué pasó con tu corazón en ese tiempo? ¿Cuántas cosas afloraron? ¿Cuántas cosas descubrimos de nosotros mismos? Que adoramos a Dios a veces porque lo tenemos servido, porque nuestros hermanos nos llevan en la adoración, porque alguien escribió palabras hermosas para dedicarle a Dios en una canción, y entonces nos apropiamos de esas palabras y lo adoramos, y cantamos juntos, y oramos, y recibimos palabra. Pero ¿y cuando tuvimos que estar encerrados, qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro corazón? Quizás seguimos por inercia. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué actividades nos atraparon? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cuántas cosas pudimos descubrir de nosotros mismos? ¿Cuánta gente se vio envuelta en tantas cosas y luego no regresó? Fue como una zaranda, así lo sentí yo, como una zaranda. Probó nuestro corazón. Y Jesús conocía el corazón de este joven. Sabía que su inquietud era sincera, que deseaba fervientemente saber qué hacer, que estaba insatisfecho.